Qué bueno y grande es el Señor, familia. Qué bueno y grande es el Señor. Y yo estoy contento porque el Señor nos permite ministrar esta noche una palabra poderosa, una palabra que va a romper fortalezas que el enemigo ha querido tener en la mente, que va a romper cadenas, que va a sacar eso que el Señor ha tenido para ti preparado. Le damos gracias a Dios por la vida de nuestros amados pastores Barahona, Yani, Solángel. Les bendecimos, les amamos. Le damos gracias por lo que ellos están haciendo. Le damos gracias a cada uno de los que nos ve a través de las redes sociales. Esta es una noche de bendición con una palabra poderosa que el Señor trae. Y yo quiero que vayamos a la palabra del Señor. Vamos a ir a nuestro manual de Biblia. Y vamos a estar leyendo en el Nuevo Testamento la palabra del Señor en Segunda de Pedro. Y vamos a estar viendo lo que nos dice Segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer verso 10 al verso 11, perdón. Cuando usted lo tiene, me da un fuerte amén, iglesia. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10 al 11. Amén, hermana. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se le abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, familia. Yo quiero orar antes de ministrar la palabra del Señor. Padre amado, Padre bueno, yo te doy gracias porque tú eres un Dios fiel, porque tú eres un Dios bueno, porque para siempre son tu misericordia, mi Dios, porque nunca decayeron. Hoy tu pueblo hoy está aquí, Padre. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús por quienes tú has traído esta noche, mi Dios. Tú los has traído con un propósito. Yo te doy gracias porque la palabra que tú impartes, mi Dios, no regresa vacía, sino de que ella cumpla lo que tú has enviado, mi Dios. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido de que tú prepares los corazones para la palabra que tú vas a traer. Espíritu Santo de Dios, tú eres el invitado especial. Tú eres quien pone en nosotros el querer como el hacer, así como de tu perfecta voluntad. Por eso me quito toda humanidad, para que seas tú fluyendo a través de este servidor que tú has llamado, mi Dios. Yo te doy gracias, Padre, por ese privilegio, porque aun cuando no éramos dignos, mi Dios, tú nos has, Padre, recibido con brazos de amor, mi Dios. Permite que esta palabra cale hasta los huesos, mi Dios, y que pueda llegar al corazón, Padre, pero que sobre todas las cosas, mi Dios, pueda ser el cumplimiento y dé fruto al 100% en el nombre de Jesús. Y el pueblo que ama a Cristo dice amén, familia. La noche de hoy quiero ministrar un tema que realmente estuvo, por así decir, incomodándome. Estuvo como que va a ser esto. Y mientras preparaba el mismo, venían muchas ideas a mi mente, pero hemos aprendido de que tú sientes una paz cuando vas a hablar de algo correcto. Y aunque las otras palabras o ideas que venían a mi mente eran basadas en nuestro manual de vida, que es la Biblia, no me daban esa tranquilidad hasta cuando el Señor me dio de qué hablar. Yo dije, wow, realmente va a ser esto. Se pudo comenzar a fluir, se pudo comenzar a sacar el tema. Y para la gloria de Dios, hoy estamos aquí para ministrar esta palabra que confiamos que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Y el tema de esta noche lleva por título: atiende el llamado. Amén. Atiende el llamado. Y cuando hablamos de la palabra llamado, mayor o frecuentemente cuando leemos la palabra del Señor o vamos a la Biblia, ella hace referencia de que cuando hay un llamado, y esto es algo poderoso en lo cual yo meditaba, dice de que aquel que es llamado pertenece a Cristo. Y cuando yo vi eso, yo dije, wow, qué poderoso es esto. Porque cuando tú tienes un llamado, ya entonces realmente no eres tú quien va a estar haciendo lo que, por así decirte, dé la gana. Y esto lo entendía muy bien el apóstol Pablo cuando él exclamaba y decía: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y cuando a nosotros nos llama el Señor,
no solamente es para estar de espectadores. Nosotros somos llamados y pertenecemos a Él, pero también tenemos un propósito y una obra, una función en lo que es su obra redentora, que es de que el hombre no se pierda, como nos dice el libro de Romanos. Muchos piensan de que Él tiene su promesa por tardanza, pero la palabra de Dios nos dice de que Él es paciente y misericordioso para que nosotros podamos ir al arrepentimiento. Amén. Y cuando yo dije esto, yo dije, wow, de verdad que la palabra llamado es bastante profunda. Y meditaba entonces en este verso, familia, que si lo vemos con profundidad y entendimiento, es bastante profundo. Vamos a estar leyendo el verso que está en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 10 y 11. Y mire lo profundo que nos dice Pedro aquí. Dice: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía. Y yo hacía una pausa y meditaba allí, porque el Señor nos está hablando y está diciendo: yo te he llamado y lo que estás haciendo no está mal. Lo que tú estás haciendo puede que está bien, pero yo necesito que tú te esfuerces más. El Señor nos dice a través de esta palabra: esfuércense más para asegurarse del llamado de Dios. O sea que si yo estoy buscando del Señor, si yo me paro y oro, si yo me paro y leo la Biblia 15 minutos, 20 minutos, el Señor te está llamando a que tú te esfuerces más, a que esos 15 minutos se conviertan en 30, a que esos 30 se conviertan en 40, a que si tú estás aquí en la casa del Señor y ya fuiste llamado y tú estás allí sentado, es tiempo de que comiences a interactuar, de que si hay un evangelismo tú digas: yo quiero participar, de que si hay alguna actividad yo voy a estar allí, porque el Señor te está diciendo: esfuérzate más. Lo que estás haciendo está bien, pero no es suficiente, y lo que estaba haciendo Pedro no estaba haciendo mal cuando el Señor le dijo: boga mar adentro. Yo creo que el Señor a través de esta palabra le está diciendo a su pueblo: boga mar adentro. Tú quieres ver el milagro, esfuérzate un poco más, sigue buscando, sígueme llamando. El Señor dice en su palabra que Él está cerca de aquellos que le llaman, de aquellos que invocan su nombre, de aquellos que le invocan en verdad, y eso es lo que quiere el Señor a través de esta palabra. Tú has sido llamado, pero también elegido para que tú estés allí en mi presencia, para que tú estés anhelando estar conmigo, porque es allí donde tú vas a poder ir perfeccionando el llamado que tú tienes para tu vida. Amén. Desglosando lo que dice 2 de Pedro. Wow, este verso es poderoso. Continúa diciendo lo siguiente. Dice que si nos esforzamos y si hacemos estas cosas, no caeremos jamás. O sea que cuando yo me esfuerzo buscando más del Señor, desarrollando lo que el Señor quiere para mi vida, cuando venga el tentador, cuando vengan las dificultades, cuando vengan todas las vicisitudes, dice la palabra del Señor, no lo digo yo, dice de que no caeremos jamás. O sea que si yo he sido esforzado en el llamado que el Señor ha hecho en mi vida, de si yo lo he buscado con amor, con pasión, con denuedo, con entrega, cuando venga la dificultad, cuando vengan los ataques del enemigo, cuando vengan las situaciones muchas veces tristes, yo voy a estar fortalecido porque Jesucristo va a ser mi roca. Porque cuando venga la dificultad, yo sé a dónde voy a levantar mis ojos. Como decía el salmista: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces yo voy a estar entendido de que aunque se tiemblen los montes y aunque bramen las colinas, Dios mío, la palabra del Señor, que es viva y eficaz, dice de que el pacto del Señor no se romperá y su misericordia no se apartará de mí. Y lo bonito que termina diciendo Pedro, wow, en el verso 11 dice: y se le abrirán de par en par las puertas del reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios mío, yo creo que usted no está entendiendo esto. Si tú te esfuerzas,
en el llamado que el Señor hizo, si tú vas adelante, aunque venga la tempestad, si tú eres entendido en que aunque vengan las vicisitudes y tú te mantengas firme, no lo digo yo, lo dice el Señor, dice que las puertas del reino de los cielos se te abrirán de par en par. O sea, eso es lo que el Señor tiene para esos llamados que está diciéndole esta noche. Yo estoy profetizando, Dios mío, de que hay gente que va a ser llamada, así como el Señor lo hizo antes. Cuando Él llama, Él es el que capacita. Cuando Él llama, Él es el que fortalece. Cuando Él llama, Él es el que lo hace posible. Cuando Él llama, no lo hace por una equivocación. Su palabra nos dice que a los que predestinó, también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, ay Dios mío, fue para su gloria. O sea que cuando tú eres llamado, ya tú eres predestinado, y como has sido predestinado, tú has sido justificado para la gloria del Padre. Él te ha llamado para glorificarte. Él te ha llamado para que Él sea quien haga todo a través de ti, y lo único que Él te pide es que tú seas esforzado, que tú seas entendido. Él no te pide cualidades, Él no te pide virtudes. La palabra del Señor nos enseña de que lo insensato del Señor es mucho más que lo que puede hacer el hombre. Dios mío, cuando el Señor te llama, ya Él tiene todo listo para ti. Él necesita de que tú seas alguien disponible, de que tú seas alguien con un corazón dispuesto, porque Él es el que se va a encargar de hacer todo. Su palabra nos dice que aquel que comenzó la buena obra es aquel que la terminará. Así que dígale a la persona que esté allí: atienda tu llamado. Atienda su llamado, hermano. Dios mío, hoy es poderoso cuando atendemos a nuestro llamado. Y yo creo que lo que estamos celebrando hoy, lo que estamos viviendo hoy, es un ejemplo de la atención a su llamado, porque hoy estamos aquí todos unánimes, reunidos, y el llamado, cuando tú lo atiendes, eso es poderoso. Cuando tú atiendes a tu llamado, tú tienes la capacidad de ser ese instrumento para llevar avivamiento, para llevar entendimiento, para desarrollar dones, para desarrollar talentos, para restaurar matrimonios. Hoy estamos aquí reunidos, y yo no sé si usted está entendiendo esto, porque dos personas atendieron a su llamado. Dos personas que atendieron a su llamado vinieron acá a Penonomé, aunque ellos no sabían qué le deparaba. Y mire lo que hoy celebramos, familia. Hoy tenemos gente que está desarrollando su llamado. Hoy tenemos gente que está viviendo cosas grandes. Hoy tenemos matrimonios restaurados. Hoy tenemos una iglesia que el Señor se mueve con poder, con gloria. Y hoy tenemos hijos e hijas de Dios que están conociendo más de su palabra, solo porque dos personas atendieron a su llamado. Qué bueno es el Señor. La etimología de la palabra llamado dice lo siguiente: la palabra llamado viene del término griego kaleo, y esta se usa para convocar o para invitar. Y vemos de que cuando hay un llamado, no es para que tú estés solo. Si vemos aquí, habemos varios, y eso el Señor lo tiene claro. Por eso dice de que su etimología es para convocar y para invitar. Pero Él nos llama, Él nos convoca, porque recuerden de que Él es nuestro creador, y su deseo y su anhelo es de que nosotros volvamos nuevamente al reino. Tú eres llamado para poder ser ese ente que pueda encender, que pueda llevar eso que el Señor ha depositado en ti. Tú eres llamado para invitar a otros a conocer la obra gloriosa del Padre que ha depositado en ti. Tú eres convocado. Mira que dice la palabra: has sido convocado, no por el hombre, como decía hace un momento Pedro. Tú has sido llamado por Dios, así que aprovecha ese llamado. Es tiempo de que nosotros como iglesia despertemos. Es tiempo que nosotros como iglesia seamos entendidos el llamado que ha hecho Dios a nuestras vidas. Pero para poder entender esto, nosotros también necesitamos
de la fuente. Y esa fuente es el autor y consumador de la fe. Esa fuente es nuestro Salvador Jesucristo. Él es el único que puede ayudarnos día a día a poder desarrollar nuestro llamado. Amén. Y me gusta de que sigue diciendo el etimológico de la palabra kaleo. Dice, otros sinónimos de esta palabra son propósito, potencial, pasión, destino, talento y la que más me llama la atención, voluntad de Dios. Sepa usted, familia, de que cuando usted es llamado, ya el Señor ha visto de que usted tiene propósito, usted tiene potencial, usted tiene un destino, usted es una persona apasionada y sobre todo es la voluntad del Señor. El Señor no llama a simple por querer llamar. Él los llama porque ya Él sabe de que usted tiene un destino, de que usted tiene un potencial, de que usted ha sido elegido para grandes cosas. Así cuando Él llamó a Abraham y le dijo, tú serás padre de naciones, así lo hace el Señor. Cuando Él te llama, Él te capacita y te incluye en sus planes que son para bien y no para mal. Esos son los planes que tiene el Señor cuando Él te llama. Eso es lo que quiere el Señor para con tu vida. Primera de Tesalonicenses 5:24 dice de que fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si Él te ha llamado, Él es el que te capacitará para poder hacer todo lo correcto y todo lo necesario. Amén. Y me gusta lo que dice la palabra del Señor en Primera de Samuel capítulo 15 verso 22, porque muchas veces cuando el Señor nos llama, también Él necesita de que nosotros seamos entendidos. Y al ser entendido, yo necesito buscar de la presencia del Señor. El Señor te llama y te capacita, pero también tu llamado va a depender de con quién tú pasas tiempo, de a quién tú le prestas tus oídos, de en qué tú estás invirtiendo tu tiempo. El libro de los Proverbios nos dice, hazte con sabio y te harás sabio, pero hazte con insensatos y así mismo serás tú. O sea, mi llamado va a depender mucho de en qué yo esté invirtiendo mi tiempo, de a qué yo le esté prestando los oídos, de qué yo esté haciendo, de en qué yo estoy edificándome. Mi llamado va a depender mucho de en qué yo estoy buscando para poder llegar a la perfección del mismo. Y otra de su definición y poderosa me dice de que la palabra llamado significa ser obediente a la dirección constante de Dios en tu vida. Cuando tú eres llamado, ya realmente tú dependes de Dios, y eso es algo que tenemos que entender muchas veces, porque hemos sido llamados para una obra y la palabra del Señor es viva y es eficaz y es cortante, más que toda espada de dos filos, y nos dice de que el hombre no puede amar a dos dioses. Y si hemos sido llamados para servir al Rey de Reyes, es al Rey de Reyes en el cual debemos invertir tiempo. Es en el Rey de Reyes en el cual debemos estar. Es en el Rey de Reyes en el cual debemos meditar. Y es en Él en que debemos ser esforzados y valientes, a través de su palabra, a través de su tiempo, a través de esa coinonía con Él, a través de lo que nosotros ofrezcamos al Señor. Él nos llama a ser esforzado y valiente, pero yo no puedo ser esforzado y valiente si yo no conozco la palabra del Señor. Si yo quiero conocer mi llamado y mi destino, yo entonces necesito meditar en la palabra del Señor. José fue llamado para poder cruzar a el pueblo, introducirlo en lo que era el lugar en donde fluía leche y miel, pero el Señor primeramente se encargó de decirle de que nunca se apartaría ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditaría en él, para que guardara e hiciera conforme a todo lo que en él estaba escrito, porque entonces haría prosperar su camino. No piense aquel que ha sido llamado por Dios que va a poder hacer prosperar su camino si está lejos de la fuente. Yo no puedo querer hacer prosperar mi camino estando lejos de la fuente. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 1,
de que bienaventurado el varón que medita en la ley del Señor de día y de noche, y que en ella está su delicia, porque dice que será como árbol plantado junto a arroyos de agua, y dice de que su collaje está siempre verde y que da fruto a su tiempo. Yo no puedo esperar dar fruto aunque haya sido llamado, si mi deleite está en el mundo. Yo no puedo esperar dar fruto si mi deleite está en el bochinche, en la ira, en la pelea, en el alcoholismo, en las drogas, en las pasiones desordenadas. Porque el Señor espera de que aquel que ha sido llamado medite en su palabra, lo busque, lo ame, lo adore, pase tiempo con Él. Porque en dónde podemos tener revelación si no es en la presencia del Padre. En dónde podremos ver lo que el Señor quiere para nuestras vidas si no es a través de su presencia, a través de ese tiempo de intimidad con Él. Tú has podido ser llamado, tú has podido ser elegido por Dios, pero hay que prestar atención en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, a qué le estamos haciendo caso. Y les hablaba de Primera de Samuel porque vemos un ejemplo que realmente es poderoso. ¿A quién le prestamos atención? Y es del rey Saúl, de que él había sido llamado por el Señor, había sido elegido rey. Y sucede lo siguiente: una vez que el Señor le da una ordenanza y le dice que acabara con el pueblo amalecita y que destruyese todo, porque eso no era agradable delante del hombre, delante de los ojos del Señor, disculpe. Y Saúl fue e hizo conforme a lo que él pensó que era correcto. Y fue porque prestó oídos no a su Padre Celestial. Ya él tenía una ordenanza de su Padre Celestial, mas prestó atención a los hombres. Y sucedió lo siguiente. Dice Primera de Samuel capítulo 15 verso 22, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas, como en que obedezcas a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención a la grosura de los carneros. Y esto fue algo que realmente hizo de que Saúl fuese derrocado, porque cuando el Señor le dio un mandato, le dio una dirección, él escuchó la dirección de su Padre Celestial, pero hizo caso a lo que le habían dicho los hombres. Y es por eso la importancia de en dónde nosotros nos estamos fortaleciendo en el momento que vamos caminando, en el propósito que tenemos para nuestras vidas, en el destino que estamos buscando. Porque Saúl tenía un propósito y él lo estaba cumpliendo, que era ser rey en ese entonces, pero sus oídos no estaban atentos a la voz del Dios Todopoderoso. Y hoy, familia, yo te quiero decir que si tus oídos se están desviando, esta administración es para que tú puedas volver a lo que es la palabra del Señor, para que tú puedas prestar atención al llamado que te hizo el Señor, pero también para que puedas meditar cada día, cada momento, cada noche en su palabra. Así decía el salmista David, de que era para él más delicioso aún que la miel, la palabra del Señor. Y cada vez que yo escucho cómo el salmista se expresaba delante de Dios, yo digo, wow, él también fue llamado, pero él sabía a quién escuchar. Aun cuando hacía errores, él iba nuevamente a su Padre que es misericordioso, y volvía para poder llevar a cabo el llamado que él tenía. Amén. Familia, el llamado muchas veces atemoriza, muchas veces nos hace dudar, pero créame que si estamos tomados de la diestra de Dios, esa es nuestra torre fuerte, esa es nuestra roca, ese es nuestro refugio, ese es quien nos guarda como a la niña de sus ojos, y es en Él en donde vamos a encontrar todo lo que necesitamos. Es Él quien nos va a capacitar. Amén. Y me llama la atención
dos personajes de los muchos que hay en la Biblia, la manera como recibieron y atendieron el momento en que el Señor los llamó, y esto lo vemos en el libro de Mateo, capítulo 4, verso 18 al 20. Capítulo 4, verso 18 al 20. Dice lo siguiente: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Y yo digo, wow, esto es poderoso, porque muchas veces cuando el Señor nos llama para algo, nosotros ponemos, ay Señor, pero yo sé hacer esto. Ay Dios mío, pero yo nunca he cantado, yo nunca me he subido al altar. Señor, tú me vas a poner a mí a predicar si yo en mi vida he agarrado una Biblia. Pero me llama la atención la respuesta de estos dos hombres de Dios, porque cuando el Señor los llama, aunque ellos no sabían hacer nada, ellos no le dijeron, Jesús, ¿y cómo es que se hace pescador de personas? Mira que yo solo sé pescar en el mar. Yo nunca, o sea, ni siquiera sé de la palabra. Tú me estás llamando a mí, que soy un pecador, y realmente tú me vas a meter a tu obra. No, hombre, dame un tiempo para que yo pueda entonces leer un poco de la Biblia, y así entonces tú me buscas, porque ahí voy a estar preparado para pescar personas como tú quieres. No, ellos dijeron, enseguida se fueron. Y yo creo que el Señor a través de esta palabra hoy quiere decirle a su pueblo de que no es necesario de que tú sepas de lo que Él te está llamando. Él es suficiente para que cuando Él te diga, ven acá hijo mío, Él te va a capacitar. Y esa debe ser la reacción de nosotros como pueblo, porque Él al que llama va a capacitar. Él es el que va a hacer la obra. Él es el que te va a llevar a niveles que no has estado antes. Si Él te ha llamado, es tiempo de hacer como hizo Pedro: suelta esa red y sigue al Rey de Reyes, sigue al que todo lo puede, sigue al que vive y reina por siempre, porque Él te ha llamado para ser cabeza y no cola. Él te ha llamado para que en el nombre de Jesús tú tengas la autoridad de echar fuera demonios, para que tú puedas hacer sanidades, para que tú puedas en el nombre de Jesús de Nazaret ministrar la palabra. Él no necesita de ti, mas tú sí necesitas de Él. Y si Él te ha llamado, es porque grandes cosas quiere hacer el Señor contigo. Y dice la palabra del Señor que ellos enseguida soltaron y le siguieron. Y muchos de nosotros hoy conocemos y leemos y ministramos a través de Pedro, que era una persona que no conocía del Señor, que era una persona no letrada, pero que tenía una disposición en su corazón y una disponibilidad. Y eso es lo que necesita el Señor, y es lo único que te pide el Señor cuando Él te llama, de que tú tengas esa disponibilidad, de que tú tengas ese esmero, de que tú tengas ese corazón y tú digas, Señor, aunque yo no lo sé, heme aquí, porque tú sí lo sabes y tú eres la fuente. Yo estoy poniéndome aquí para que tú te glorifiques en esa vasija de barro y para que sea tu nombre exaltado, así como dice su palabra, que de lo vil y de lo menospreciado Él ha sacado para avergonzar a los sabios. Y eso es lo que hace el Señor cuando Él te llama. Y hay gente que hoy te ve en iglesia, comunidad, y te dice, ese no es el que estaba por allá metido todos los fines de semana en la discoteca. Y ese no era el que hablaba locura, y ahora lo mira, lo está allá hablando y que quiere llevar el mensaje. Pero cuando tú estás enfocado en lo que el Señor va a hacer con tu vida, cuando tú pones los ojos en el autor y consumador de la fe, aunque se levante toda clase de artimaña para querer distraerte, tú te vas a mantener firme, porque eso es lo que el Señor va a hacer contigo
para llevarte a su reino y que tú puedas ver sus puertas de par en par y Él te diga: entra en mi reposo, siervo fiel. Porque aunque te criticaron, porque aunque hablaron mal de ti, porque aunque te pusieron zancadilla, porque aunque dijeron él no va a llegar, él solo va a durar unos meses, eso es una fiebre que le dio, eso solo es una alegría momentánea. Tú te vas a mantener firme y vas a cumplir lo que el Señor ha puesto en tu vida. Amén. Cuando somos llamados y atendemos al mismo, Él mismo da importancia, da revelación de lo que el Señor quiere para nosotros. Y voy a estar mencionando a través de ella 3 importancias poderosas cuando atendemos al llamado. Como número 1, dice que se revela el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros atendemos a ese llamado que el Señor nos ha hecho, Él comienza a trabajar en nuestra vida, y esas dudas, ese temor, todo lo que el enemigo quería hacernos pensar, comienza a desaparecer. Y eso lo podemos ver en el libro de Jueces. Vamos a estar leyendo lo que sería Jueces, capítulo 6, 12. Y es algo poderoso. Es algo que realmente yo digo, wow. Y esta historia habla de Gedeón. Y ese capítulo 6 dice de que Israel había pecado contra el Dios Todopoderoso y de que eran maltratados por el pueblo de Madián, eran atormentados. Dice de que ellos no se habían convertido a su Dios, sino de que estaban practicando lo que era la adoración a los dioses de ese pueblo en el cual estaban. Y por eso eran maltratados, por eso no podían prosperar. Pero me llama la atención que en esa dificultad el Señor tenía un plan y un propósito. Él ya tenía un llamamiento para una persona. Él ya tenía algo especial, no solo para él, sino para llevar libertad a ese pueblo. Y yo creo que el Señor hoy quiere de que tú seas esa persona en la cual Él pueda llevar luz y libertad a otros. Aunque haya dificultad, aunque nadie tenga esperanza, el Señor te está llamando para que seas tú quien lleve esa esperanza, para que lleves esa luz, porque Él se va a glorificar a través de ti. Aun cuando tú digas que no tengas fuerzas, aun cuando tú digas que no puedes, porque cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, él comenzó a decir: yo que soy de la familia más insignificante, a mí tú me has elegido. Pero me gusta la afirmación que le da el Señor a través del ángel. Dice lo siguiente, Jueces 6:12 dice: cuando el ángel del Señor apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Y yo creo que el Señor hoy le está diciendo a su iglesia de que Él está contigo, de que ustedes son valientes guerreros, de que si ustedes han sido llamados es porque Él los va a capacitar para poder cumplir ese propósito en donde ustedes están, para poder ser esa luz en esa familia, para poder ser esa luz en ese lugar de trabajo, en esa comunidad, en ese entorno, en ese diario vivir. Tú has sido llamado valiente guerrero, y no por el hombre, sino por Dios que todo lo puede. Y eso es lo que Él quiere contigo a través de su palabra, de que tú puedas llegar a más, de que tú puedas llegar a hacer la voluntad que Él tiene para ti. Él te ha llamado para que tú seas cabeza y no cola. Él te ha llamado porque ha visto propósito en ti, porque ha visto potencial en ti, y Él es el único que lo va a llevar a cabo. Pero Él necesita de que tú digas: heme aquí. Primera de Samuel 3, 1 al 4 nos muestra también la importancia de atender a nuestro llamado. Dice lo siguiente, Primera de Samuel 3, 1 al 4. Y esto es poderoso porque muchas veces cuando ya no se cree haber esperanza, cuando ya todo está llegando a su fin, ya el Señor, que tiene planes que son más altos que los nuestros, se revela a través de aquella persona que ha llamado. Dice así:
El joven Samuel servía a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Yo dije, wow. Si vemos el contexto, lo que dice comenzando la lectura, era un tiempo difícil, era un tiempo en el cual la palabra del Señor básicamente ya no se estaba llevando, básicamente ya no se estaba predicando. Dice de que ya no habían visiones y ya el mover de Dios era casi escaso en ese entonces. Pero el Señor llamó a Samuel. El Señor te ha visto de esa igual forma, y es por eso de que Él te está diciendo hoy: ¿dónde estás, hijo? ¿Dónde estás, hija? Y es poderoso porque hay lugares en donde ni siquiera se ora en la mañana, ni siquiera se ora en la noche, ni siquiera se le da gracias a Dios. Y son lugares en donde se escasea la palabra, lugares donde no se ve mover de Dios. Pero hoy el Señor te está diciendo a través de esta palabra de que tú has sido llamado para que tú puedas llevar ese mensaje de salvación, para que tú puedas llevar esa luz, para que tú puedas ser aquel que siga la obra redentora en la cual el Señor te ha puesto. Tú has sido llamado y elegido para este tiempo, así como lo dice su palabra. Tú eres parte de ese remanente que no se ha inclinado ante Baales, sino de que sirve al Rey de Reyes, sino que sirve al que vive y reina por siempre, aquel que es el alfa y el omega, aquel que es el principio y el fin, aquel que puede hacer posibles todas las cosas. Y si Él puede hacer posible todas las cosas, es tiempo de que tú digas: heme aquí, Padre. Heme aquí, Padre, aunque yo no sepa cómo hacerlo, yo estoy aquí porque lo va a hacer es tu Espíritu Santo y no yo. Su palabra dice de que Él nos ha llamado y Él nos va a capacitar, pero dice de que Él nos ha sellado con el Espíritu Santo. Y es Él quien hace la obra, es Él quien tiene poderes de convencimiento. Nosotros simplemente somos un instrumento en el cual Él se glorifica. Somos esa vasija de barro en el cual Él deposita lo preciado que tiene para que pueda llevarse a cumplimiento su propósito y su palabra, su propósito para nuestras vidas y su propósito para glorificar su nombre. Y es poderoso, hermanos, porque le digo, yo hace 2, 3 años yo no estuviese aquí. Y no era que yo andaba perdidamente en el mundo, pero no conocía del Señor como lo conozco ahora. Pero desde el día en que Él me llamó, yo dije: esto es algo diferente y yo tengo que estar aquí. Fácil no ha sido, pero aquí estamos. Y he visto la mano de Dios obrar en mi vida como nunca lo había visto antes. He visto matrimonio restaurado. He visto la mano del Señor obrando en provisión. He visto la mano del Señor obrando a través de nosotros, humildemente delante de Él, para que Él se glorifique. Hemos sido instrumento en el cual ha sido Él bendiciendo otras vidas, y solo por aceptar su llamado. Y eso es lo que Él hace. Él no necesita de que tú tengas capacidades extraordinarias, porque Él es quien te las da. Es lo que necesita un corazón dispuesto y de que tú digas: aunque yo no lo sé hacer, Señor, yo sé que tú sí lo sabes hacer. Y si tú eres el que todo lo puede, yo sé que tú lo harás a través de mí. Yo creo que a través de esta prédica el enemigo está incómodo, porque hay gente que está entendiendo de que ha sido llamado para este tiempo. Hay gente que está despertando. Yo estoy viendo aquí gente que ha dicho: yo por qué me quedé dormido tanto tiempo si lo que el Señor tiene para mi vida son planes de bien y no de mal. El Señor te está diciendo de que tú has sido capacitado para este tiempo. Tú tienes la fortaleza.
todo lo dice la palabra del Señor, de que todas sus promesas son un sí y un amén. Y si Él te llamó es porque ese sí y amén va a ser para tu ministerio. Ay, Dios mío, yo sé que en el nombre de Jesús de Nazaret, aquí va a haber gente que salga empoderada, que comienza a ministrar la palabra, que comienza a decir: Dios mío, es tiempo de reunirnos más en intimidad, es tiempo de sentarnos a la mesa y compartir del Señor, porque tú has sido llamado para grandes cosas, familia. Como siguiente punto, dice de que cuando somos llamados, hacemos la voluntad del Padre. Y eso es lo que debemos tener claro, familia. Cuando el Señor nos llama a nosotros es para hacer su voluntad, no la nuestra. Es para que Él se glorifique a través de nosotros y para que toda honra, para que todo honor sea para Él. Y eso nos lo hace saber aún nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a la palabra del Señor y vamos a estar leyendo el libro de Juan, capítulo 6, desde el verso 38 al verso 40. Juan, capítulo 6, desde el verso 38 al verso 40. Y dice así: porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Y yo hago una pausa allí porque este es un modelo que nos da nuestro Salvador Jesucristo. Aún siendo Él el Hijo del Dios Todopoderoso, Él nos dice de que Él no ha venido para hacer su voluntad, sino de que Él vino para hacer la voluntad del Padre. Y esto es algo que debemos tener claro. No es para nuestra voluntad, es para la voluntad del Padre. Y es de ahí la importancia de poder tener ese tiempo de relación con el Padre. Porque si yo no tengo un tiempo de relación con el Padre, un tiempo de coinonía, de intimidad, ¿cómo conozco lo que el Padre quiere que yo haga? ¿Cómo conozco mi propósito si el Padre no me va a estar guiando? ¿Cómo conozco los planes del Señor cuando yo no estoy pegado a Él? La voluntad del Padre yo la voy a poder conocer solo a través de una vida de oración, solo a través de una vida de búsqueda del Señor, solo a través de pasar tiempo con nuestro amado. Y sigue diciendo el Señor Jesucristo: y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el último día. Porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en Él tengan vida eterna y los resucite en el último día. Dios mío, esa es la voluntad del Padre en esta noche contigo, familia, de que tú no seas perdido, de que ni tú ni tu casa sean perdidos, sino de que la voluntad del Padre es de que todos volvamos a Él y vivamos eternamente con Él. Y esto lo extendía muy bien Josué, por eso él decía: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa, en pocas palabras, haremos la voluntad del Dios Todopoderoso. Aunque el pueblo quiera hacer otras cosas, yo seguiré buscándote. Aunque el pueblo quiera seguir viviendo en pecado, yo seguiré adorándote, yo seguiré alabándote, porque esa es la voluntad que tú tienes para mi vida, porque esa es la voluntad que tú tienes para mis hijos, porque esa es la voluntad que tú tienes para con la herencia que tú me has dado, porque ellos son tuyos. Y es por eso que yo hago tu voluntad, para que las generaciones venideras puedan seguir buscando cada día más a aquel que vive y reina, aquel que nos ha llamado para gloria eterna en Cristo Jesús. Amén. Familia, yo quiero terminar con esto, que es poderoso. Cuando nosotros somos llamados, como nos enseña la palabra del Señor, y conocemos a Cristo,
dice la palabra de que nueva criatura somos. Ya lo viejo, ya lo que nos tenía anclado, ya lo que nos tenía atado, ya lo que no nos permitía ver hacia adelante, ya lo que no nos permitía ver el futuro venidero que tiene el Señor, ha quedado atrás. Y yo quiero de que tú seas entendido en esto, así como lo fue Pablo. Y él decía: no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, y es no mirando hacia atrás. O sea, ya eso que te impedía ha quedado allá. Ahora él decía, sino de que me extiendo hacia adelante, viendo al llamamiento supremo que es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hoy te llama a que tú enfoques tu mirada en el llamamiento supremo. Y ese llamamiento supremo es la gloria eterna que es con Cristo Jesús. Así que esfuérzate, sé valiente, pero no seas solo espectador, porque tú puedes ser ese instrumento que, así como hoy en día, hoy estamos aquí ministrando la palabra del Señor, gozándonos con ella, siendo ese instrumento que lleve palabra viva y eficaz. Tú también has sido llamado a que puedas también llevar a otros esa palabra del Señor, para que el reino pueda seguir extendiéndose y la obra redentora que tiene el Señor Jesús a través de ti pueda llegar a otra familia. Dios te bendiga, familia. Vamos a estar adorando al Señor. Ponte sobre tus pies. Espero de que esta palabra haya sido de bendición para tu vida.